El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensaje predican y cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Una vez más el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, su mensaje predican y cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo y de paz. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta aquí. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta aquí. En aquel día gelado, cuando Cristo descienda con grandes potencias, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo dirá requiacala por la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Le voy a invitar que abra su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Vamos a tomar el versículo 13 al 26. Y vamos a continuar ahí con el pasaje este. Se recuerdan que vimos la curación de un cojo de nacimiento, Pedro y Juan cuando iban al templo, y vamos a continuar ahí donde nos quedamos, versículo 13, y vamos a tomar hasta el 26. Dice la palabra de Dios así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por todo, Señor, todo lo que haces en nuestras vidas, por las bendiciones que derramas sobre nosotros, tus hijos, Padre. Podemos ver, Señor, cómo a diario, Señor, estas bendiciones llegan a nosotros. Muchas veces no meditamos en ellas, muchas veces pasamos por alto, Señor, todo lo que tú nos das. Pero cuando nos ponemos a meditar, podemos ver, Señor, qué bueno has sido con nosotros, Señor. Y lo sigues siendo y lo serás por toda la eternidad, Padre. Gracias primeramente por haber abierto nuestros ojos, por darnos esa fe para creer en Cristo Jesús, tu Hijo amado, que se dio a sí mismo por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque tú nos has guardado de tantos peligros, Señor. Una vez que nos diste esa vida nueva, Señor, podemos ver de todo lo que nos habíamos perdido, Señor. Y cómo ahora, Señor, podemos disfrutar de esta vida nueva. Podemos tener gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. No necesitamos de nada más para salir adelante, sino solamente a ti. Y podemos tener ese acceso a ti, Señor, en todo momento, Padre Celestial. Gracias porque no necesitamos ya ni de drogas, ni vino, ni nada de esas cosas para vivir el nuevo día, Señor. Te tenemos a ti y tú, Señor, nos fortaleces a diario, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos aquí. Guárdalos, Padre. Pedimos por la sanidad en sus cuerpos, aquellos que no se sienten bien. Y pedimos, Señor, también que les sigas bendiciendo, Padre Celestial, con la dirección en sus vidas, que ellos puedan ser ese ejemplo a sus familias, a sus hijos, sus padres, hermanos, vecinos, que ellos puedan ser guías de esas personas, Padre, porque conocen de tu palabra y te conocen a ti. Ahora te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y una vez más, un día más, Señor, podamos aprender un poco más de ti, Señor.
para poner en práctica, Señor, estas cosas que tú quieres, Señor, que pongamos en práctica estos principios que vemos en tu palabra. Bendice pues este tiempo y, Señor, danos ese entendimiento, abre nuestros corazones para entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después del milagro que Dios hizo al derramar su Espíritu Santo sobre los apóstoles, allá que vimos en unos capítulos anteriores, vimos que Pedro les empieza a recordar lo que la palabra de Dios dice. Pedro usa la palabra de Dios para evangelizar a los oyentes. Y Dios usa los milagros para demostrar que quien está hablando, habla de parte de Él. Y vimos que en ese día se convirtieron como, ¿cuántas? 3,000 personas, ¿verdad? En el primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 personas. Ahora vemos a Pedro y Juan llegando al templo. Y Dios hace el milagro de sanar al cojo de nacimiento. Pero notemos cómo Pedro usa la misma estrategia de antes cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuál fue esa estrategia? Aprovechó la señal que Dios hizo para empezar a hablarles de la palabra de Dios y aplicarla a las personas. De nuevo vemos que el propósito de los milagros, hermanos, y las señales que Dios hacía era para darle autoridad al mensajero, para que la gente supiera que era enviado por Él, enviado por Dios. Y también el propósito de Dios era que las almas se salven. O sea que todos esos milagros no fueron nada más por hacer milagros. Se salvaron 3,000 personas en el primer sermón de Pedro. Y después fueron 5,000 a través de los milagros que Dios hacía. O sea que los milagros no eran para que los apóstoles se subieran. Los milagros tenían un propósito, que era que las almas se salven. Hoy vamos a ver cómo presentar las buenas nuevas del Evangelio a las personas, siguiendo el ejemplo de Pedro. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es presentar las malas nuevas. No empezar con las buenas nuevas, hay que empezar con las malas nuevas. ¿Por qué digo esto? Vemos el ejemplo de Pedro aquí y el resultado que tuvo. Versículos 13 al 15 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y luego el 14 dice: mas vosotros, casi me lo estoy imaginando apuntándoles con el dedo a todas estas personas, mas vosotros, les dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. El 15, fíjese lo directo que es Pedro. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Notemos cómo Pedro aprovechó la oportunidad que Dios le dio después de haber sanado al cojo de nacimiento. La gente se asombró del gran milagro que Dios hizo ante sus ojos. Veamos que las señales son para confirmar la palabra que están a punto de escuchar de parte de Pedro. Dios siempre tiene un propósito al hacer un milagro.
que las almas se salven y respaldar al mensajero. Recuerde, en estos tiempos la Biblia, en esos tiempos la Biblia no estaba completa todavía y el Antiguo Testamento no estaba disponible para todos. Por eso Dios hacía bastantes milagros con los apóstoles y las personas en ese tiempo. Eran necesarios estos milagros para darle autoridad a los hermanos que estaban predicando el Evangelio. Ahora, yo no digo que en estos tiempos Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Pero no de la misma manera que antes. Porque ahora nosotros tenemos ya la palabra de Dios completa aquí. Una vez que la multitud rodeó a Pedro, veamos cómo él empieza su discurso. Él empezó con las malas nuevas primero. Y esto es bien importante, hermanos, cuando hablemos con las personas. No empecemos primero con Dios te ama, Cristo te ama, ven a Él. No, démosles primero las malas nuevas. Sin Cristo estás condenado, estás perdido. Sin Cristo estás yendo al infierno. Suena duro, ¿verdad? Y a veces no queremos. Pero mire cómo Pedro estaba anunciando. Vosotros, dice, matasteis al autor de la vida. Vosotros y vosotros. O sea, que les está haciendo sentir, les está haciendo ver lo que en realidad habían hecho. Empieza con las malas noticias primero. Básicamente les está diciendo, ustedes mataron al Hijo de Dios cuando Pilato no encontró culpa alguna en él. Ustedes prefirieron que se les soltara un homicida en vez del santo y justo Hijo de Dios. ¿Puede imaginarse esa multitud ahí afuera cuando al Señor Jesucristo estaba ante Pilato? Y Él les dio la opción. ¿A quién quieren que les suelte? Porque tenían una costumbre de soltar en esos días a un preso, ¿verdad? Al que ellos pidieran. Y pidieron, ¿a quién? A Barrabás, un homicida. En vez de al Señor Jesucristo, al justo y santo Hijo de Dios. Ahí vemos toda la maldad reflejada que hay en el corazón humano. Jesucristo, que no les había hecho ningún mal, que siempre andaba haciendo el bien, y había tanto odio y tanto rencor, tanto resentimiento contra él, que prefirieron a un asesino que se les soltara. Mateo 27, esto es ahí donde habla de esto, y vamos a tomar el versículo 15 al 23. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, en aquel día, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Quizás Pilato él no había encontrado pecado en él, falta alguna, ¿verdad? Que él en su corazón quizás deseaba que ellos hubieran dicho, pues suéltanos a Jesús, ¿verdad? Y les dio la opción esta. Pero mire qué sorpresa se llevó. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen
a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, crucifíquele, crucifíquele. ¿Qué mal había hecho el Señor Jesucristo? Ninguno. Sin embargo, estas personas pidieron que crucificaran al Señor Jesucristo. Y aquí Pedro les está recordando esto que pasó acá. Y les dice: vosotros matasteis al autor de la vida. Pedro les hace ver que ellos son culpables de la muerte de Cristo, que fueron sus pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Estas sí que son malas noticias para las personas. El mundo es culpable por la muerte de Cristo. Cada persona que ha existido y existirá contribuye con su pecado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre, toda mujer está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué no dice así la palabra? Romanos 3:22, vaya conmigo ahí. Romanos 3:22. Entonces vemos, hermanos, de que tenemos que darles a las personas primero las malas noticias. Las malas noticias. Tres 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, dice, todos pecaron, ahí estamos nosotros también, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son malas noticias que las personas tienen que entender. No es de que yo no soy tan malo como mi vecino, yo no soy tan malo como... No, todos, dice la palabra de Dios, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no nos deja ahí, ¿verdad que no? No, el Señor, Dios provee la salida. Dios nos da en Cristo Jesús la salvación. La salvación. Después de darle las malas noticias a las personas, Pedro empieza a presentar evidencias del poder de Cristo. Una vez que les dio las malas noticias, ahora les va a dar evidencias del poder que tiene el Señor Jesucristo, porque ellos necesitan poner su fe en Cristo Jesús, un Cristo o un Salvador que tiene el poder para salvar. No es cualquier otra persona. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando dice y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? ¿A qué nombre se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, ¿verdad?
por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Así que después de presentar las malas noticias a la multitud, Pedro les da las evidencias de que Cristo vive, de que Cristo es poderoso, no nada más para sanar enfermos, sino también para perdonar pecados y dar vida eterna a los que se arrepientan y crean en Él. No es nada más para sanar enfermos, sino para perdonar pecados. Y Cristo está vivo. Cristo sigue vivo y seguirá vivo por toda la eternidad. Estas son evidencias que Pedro le está dando a estas personas. Lucas 5:22. Vamos a pasar ahí ese pasaje. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, vamos a tomar hasta el 24, les dijo, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para demostrarle que a las personas que Él tenía el poder para perdonar pecados, le dijo a este hombre, levántate y anda, y lo sanó. Porque ellos podían decir, pues cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, pero ¿qué evidencia nos das de eso? Cualquiera de nosotros podría decirle a otro, tus pecados son perdonados. No, pero le dijo que les voy a dar una evidencia de que yo tengo el poder para perdonar pecados. Y la evidencia fue de que a ese hombre lo hizo caminar, lo hizo andar. Estas personas que escuchaban, puede regresar a Hechos capítulo 3. Estas personas que escuchaban a Pedro no podían negar el milagro que ocurrió ante sus ojos. Un hombre que había nacido inválido fue restaurado por el poder de Cristo. La evidencia del poder de Cristo estaba allí. Estaban mirando a este hombre que había sido cojo de nacimiento, lo estaban mirando saltar, bailar, danzar, alabar a Dios. Pues imagínense, no había caminado nunca, hermanos. Él que a lo mejor quería levantarse y cuando era un joven, quería levantarse e ir a jugar fútbol con sus amigos. Y él allí nomás echándoles porras y él quería meter un gol también. Y no podía, pero ahora él podía danzar, él podía caminar, podía brincar y podía alabar a Dios. Estas son evidencias de que el Señor Jesucristo es poderoso. Que el Señor Jesucristo puede hacer estos milagros, pero el milagro más grande es el perdonar pecados. Cuando hablamos con las personas del poder de Cristo en nuestros días, hermanos, ¿qué evidencias les podemos dar nosotros? Cuando hablamos con las personas ahorita en estos días, la evidencia más grande que les damos a las personas del poder de Cristo es nuestra propia vida transformada por su gran poder. Las personas que nos conocieron antes de Cristo no pueden negar el cambio que Dios hizo en nosotros y sigue haciendo ese cambio. Pueden decir, eso no es cierto, yo no creo en la religión, yo no creo en Dios, yo no creo. Pueden negar todo eso, pero lo que no pueden negar es su testimonio, es mi testimonio, de cómo el Señor Jesucristo nos salvó y cambió nuestras vidas. Esa milagrosa transformación que solo Él puede hacer en el hombre al darnos perdón de pecados y una vida nueva. ¿Qué evidencias usted dice? Pero yo qué le puedo decir a las personas? ¿Qué evidencia les puedo dar de que Dios es grande, que Cristo
cambia vidas, pues su vida. Pero asegúrese que sí camina cerca del Señor, para que le pueda decir, mírame, yo ya no necesito el alcohol, yo ya no necesito las drogas, yo ya no necesito esas cosas. Cristo me salvó y me sanó y restauró mi vida. Esas son evidencias que las personas no pueden negar. Continuemos viendo cómo Pedro, después de presentar la evidencia, se prepara para presentar, ahora sí, las buenas nuevas, para decirles, hay un remedio. Después de darle las malas nuevas, darle las evidencias, ahora Pedro se prepara para presentar las buenas nuevas, buenas noticias. Versículo 17 al 24 del capítulo 3 de Hechos. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, ahí va la salida, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vemos ahí como después de presentarle las malas noticias a las personas y de darles la evidencia del poder de Cristo, Pedro les presenta las buenas nuevas. Notemos que Pedro no se pone a alegar con ellos. Pedro no los manda al infierno y los regaña, como muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos enojamos y mandamos al infierno a las personas. No. Tengamos paciencia, así como Dios la tuvo con nosotros. Y tengamos paciencia, así como otros la tuvieron con nosotros cuando les hablábamos de Cristo. Y nosotros tampoco queríamos, ¿verdad? ¿O usted sí quería? No, yo no quería. Y yo sé que usted tampoco. No ponga esa cara de angelito o angelita. Diga, no, yo sí. No queríamos, hermano, no queríamos, pero el Señor Jesucristo fue paciente con nosotros. Pedro, entonces vemos que Él no los regaña, no los manda al infierno, sino que con amor les dice que Él sabe que lo hicieron por ignorancia en su incredulidad. Él sabe, les dice, ok, pero más yo sé, les dice que lo hicieron por ignorancia. Porque estos hombres ya, el Espíritu Santo ya les estaba dando esa convicción en sus corazones, y ya yo me imagino que algunos estaban a punto de llorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, y Pedro les dice, no se preocupen, hay un remedio. Lo hicieron por incredulidad. Veamos también lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto en 1 Timoteo. Primera epístola a Timoteo. Y vamos a tomar el versículo 12 y 14 del capítulo 1. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por, ¿qué? Ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A veces encontramos personas y les damos el Evangelio y se burlan, ¿verdad? Se burlan. Y la primera reacción de nosotros es, ok, pues, allá tú. O enojarse. Pidémosle al Señor que nos ayude, que nos dé paciencia y que nos dé amor, hermanos, porque eso a veces lo decimos muy a la ligera, el infierno. No, ese es un lugar de tormento, hermanos, y de ahí nadie sale, y es por toda la eternidad, y debería de dolernos en el corazón, aunque no sean nuestros familiares y amistades, aunque no sean nada más de imaginarnos que esa persona puede ir ahí si no viene al Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos dé amor por ellos, que nos dé paciencia para seguir orando por ellos. Quizás no vemos que haya manera de que se arrepientan y vengan a Cristo, quizás no, pero usted no sabe lo que Dios está haciendo en sus corazones, nosotros no sabemos. Sigamos orando por ellos y dándoles un buen testimonio, y Dios se va a encargar de lo demás. Por ignorancia, dice Pedro les dice a estas personas que lo hicieron, y Pablo también él dice que él fue perseguidor, injuriador y blasfemo y todo eso por ignorancia. Sí, por ignorancia, porque él sabía, él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba, yo estoy, como algunos dicen, estoy en la religión correcta, ¿verdad? Yo amo a Dios y por eso hago estas cosas. Están en ignorancia, porque no hay ninguna religión que puede salvar a nadie. La religión no salva a nadie, es Jesucristo. Ninguna iglesia puede salvar a nadie. Ni la iglesia bautista, ni la pentecostal, ni metodista, ni ninguna iglesia puede salvar a una persona. Es Cristo Jesús quien sana, que salva a las personas. ¿Se arrepintieron todos los que escucharon el sermón de Pedro? Probablemente no. Siempre va a haber personas que, aunque se les explique bien y ellos lo entiendan, no van a querer venir a Cristo. No porque no entiendan, no porque no haya evidencia del poder de Cristo, sino simplemente porque quieren vivir su vida como ellos quieren. Las personas, especialmente si usted toma tiempo con ellas y les explica bien el plan de salvación y les dice, solamente hay un camino, las personas entienden, pero no quieren. No es un asunto esto es un asunto de la voluntad, hermanos. Juan 5, puede ir ahí conmigo, Juan 5. Y vamos a tomar versículo 39 y 40. Dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vemos ahí que no es que ellos no entendían, sino que no querían.
Aunque se les dio las buenas nuevas, no quisieron. Y así también aquí en el libro de los Hechos, se salvaron muchos, sí, pero muchos no se salvaron. Muchos despreciaron la oportunidad que Dios les dio de venir a Cristo Jesús y poner su fe en Él. Por último, vemos cómo Pedro los lleva al punto donde tienen que decidir y se prepara para presentar las buenas nuevas. La promesa es para todo aquel que se arrepiente. Esas son buenas noticias, ¿verdad? ¿O no? Porque todo aquel significa toda persona que existe en este momento y que ha existido. ¿O no dice eso Juan 3:16? Para todo aquel que esté dispuesto a venir a creer en el Señor Jesucristo, poner su fe en Él, hay salvación, hay salvación. Versículo 25, puede regresar, si no está en Hechos capítulo 3, 25 y 26. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Estas son buenas noticias, buenas nuevas. Pedro les recuerda lo que ellos ya sabían, que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo a quien Dios había escogido, y que para ellos eran estas promesas. Les dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Les sigue hablando la palabra de Dios y el Espíritu Santo la usa para que el hombre se arrepienta. Si usted ve en el anterior sermón que dio Pedro, ¿qué es lo que hace? Los lleva a través de la palabra, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y siempre usa Pedro la palabra porque él sabe que ellos la conocían. Y les dice que para ellos son estas promesas. Para ellos es todo esto que están viendo ahorita. Hechos 2:37. Dice: al oír esto, se compungieron, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después de escuchar el sermón de Pedro, fueron compungidos de corazón. Y me recuerda al carcelero de Filipos también, ¿verdad? Cuando se postró, cayó de rodillas ante Pablo y Silas y les dijo: ¿qué haré? Varones, hermanos, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este es el punto donde Dios quiere llevar a cada persona, donde se haga esta pregunta, o le haga la pregunta a aquel que le está presentando el Evangelio de salvación: ¿qué haré para ser salvo? Y es ahí donde se le presenta el Evangelio de salvación. Y vemos cómo Dios hizo los milagros, y Pedro usó esos milagros. ¿Para qué? Para dar el plan de salvación, para dar el Evangelio y traer las almas a Cristo. Somos llamados, hermanos, a hacer esto, a aprovechar las oportunidades. Estábamos escuchando todos el testimonio de nuestra hermana Tere, ¿verdad? Ella aprovechó esas reuniones, ese evento que le hicieron de cumpleaños. ¿Para qué? Nomás para
pasarla bien. No, lo aprovechó para predicarles el Evangelio. Y él dice, se asombró, ¿por qué? Porque casi todos eran incrédulos. Mire qué oportunidad le dio Dios. Si hubieran sido todos cristianos, no hubiera habido necesidad de que ella hubiera abierto su boca y darles el Evangelio. Dios le dio una gran oportunidad y compartió el Evangelio, y esa semillita está en el corazón de cada uno de ellos. Y como lo vimos, que dio testimonio una de ellas, que ya ahora se sentía mejor, ¿verdad? Hermanos, para eso somos llamados, cada uno de nosotros. Y usted pudo ver el gozo de nuestra hermana cuando estaba compartiendo, ¿verdad? Ahí está la vida, hermanos. A veces andamos todos cabizbajos y no sabemos qué hacer porque estamos enfocados en nosotros mismos. Enfóquese en las demás personas. Hábleles de Cristo y va a ver cómo Dios va a usarlo, va a usarla para que almas se salven, y a usted también se va a cobrar vida. Va a tener gozo en su alma al ver otras personas que vienen a Cristo Jesús. Les dice Pedro que primeramente a ellos Dios les envió a su Hijo para que los bendijese, para que los librara de la opresión de la ley, la cual ninguno de ellos podía guardar. Para ellos primeramente era la promesa de la salvación por gracia, si solamente ponían su fe en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio a todas las personas, primeramente a su nación, ¿verdad? Y de ahí vemos como Pablo, ¿verdad? Cuando él se convirtió, Dios lo mandó a los gentiles. O sea que esta promesa de la salvación es para todo el mundo, para todo el mundo. Esta bendición está disponible para todas las personas. Como Pedro dice del pacto que Dios hizo con Abraham, le dice ahí, en tu simiente serán benditas, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, judíos y gentiles. Ahí estamos nosotros, en esa promesa que hace miles de años Dios le hizo a Abraham. En la simiente de Abraham nosotros fuimos bendecidos. En esta promesa estamos incluidos nosotros, hermanos, los gentiles. La salvación está disponible para todo aquel que se arrepienta y se convierta de su maldad, como Pedro aquí les está predicando a estas personas. Cristo quiere darle el perdón de sus pecados. Solo Él puede llevarle delante de Dios. ¿O habrá otros caminos, hermanos? ¿O habrá otras formas de que un alma se salve? Si hubiera otras maneras, yo le aseguro que Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Si hubiera otra forma de que el ser humano se salvase, yo le aseguro que Cristo no hubiera ido a esa cruz a padecer, a derramar su sangre por el mundo entero. Así que no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera de que la persona llegue delante de Dios. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy ¿qué? El camino. Dice, si se lo saben, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, tenemos nosotros esas buenas nuevas, esas buenas noticias. No nos guardemos nomás para nosotros. Pídele a Dios, Señor, ponme una persona que yo le pueda hablar de ti hoy, este día. Que no pase una semana sin que comparta con alguien. Quizás, mira, ya hay muchos trataditos. No tiene muchas ganas de hablar. Déles un tratadito, aunque sea nomás. Ok, entonces, ¿puedes leer esto?
Cuando tengas tiempo lo puedes leer. Y ya si no quiere hablar más, con eso, quizás Dios puede usar un folletito. Ahí está bien explicado. Hagamos algo, hermanos. Dios sigue salvando almas, ¿o no? Y Dios quiere que sus hijos lleven este mensaje de salvación a todas las personas, especialmente a sus familiares y amistades. Su responsabilidad no es salvarlas, sino solamente darles el Evangelio y orar por ellos. Pídele a Dios que le use en la vida de los demás. Usted dice, pero es que mis familiares, mis hijos, mis padres quizás están lejos, están en México, o están en Guatemala, o Colombia, qué sé yo, El Salvador. ¿Tenemos herramientas para alcanzarlos a ellos también? Sí, hermanos. Dígale, mira, aquí, puedes mirarnos aquí. Puedes escuchar el Evangelio aquí. Y usted dígales, muéstreles cómo. Y de esa manera estamos alcanzándolos también a ellos. Así que el propósito de Dios, hermanos, es, al hacer los milagros, es para atraer a las personas a Cristo Jesús. Aprovechemos la ocasión para darles el Evangelio. Si usted alguna vez ora por una persona y el Señor la sana, no se levante el cuello y no diga, mírame a mí. No, agárrelo como una oportunidad para presentarles el Evangelio de Cristo Jesús. Y dele toda la gloria a Dios. ¿Recuerda lo que hizo Pedro cuando todos se asombraron y vinieron a ellos? Y él le dijo, ¿por qué nos están mirando a nosotros? Nosotros no los sanamos, fue Dios. Siempre hay que apuntar a las personas a Cristo Jesús, a Dios, hermanos, no a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios nos usa, somos instrumentos de Él nomás, que nos usa. La gloria sea para Él. Vamos a terminar aquí, pero antes de terminar, ahora sí, le vamos a dar a usted que nos está escuchando, nos está viendo desde su casita, le vamos a dar la oportunidad de venir a Cristo Jesús. Como usted ya lo escuchó claramente, solo Cristo puede perdonar pecados. Solo Cristo salva las almas. Y lo más bonito de todo es de que ahí donde está y donde quiera que esté, si usted entendió el Evangelio de Cristo Jesús, usted en este momento puede venir a Él y puede recibir el perdón de pecados. Ahí donde está, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que esos pecados necesitan ser perdonados por ti. Perdóname, salva mi alma, dame vida eterna. El Señor Jesucristo, hermano, en ese momento, si usted lo recibió, le dio perdón de pecados y vida eterna. Y ahora usted vino a formar parte de la familia de Dios. Consígase una Biblia, léala y busque una iglesia y asista ahí y sírvale al Señor. Que Dios le bendiga.